Terminó el año 2023 y estos son los 10 juegos más jugados. Empecemos. En el puesto 10 tenemos A The Final. Es un juego de disparos en primera persona gratuito, desarrollado y publicado por Embark Studios. El juego se centra en partidas por equipos donde el entorno es destructible, donde se anima a los jugadores a utilizar el entorno dinámico a su favor. Este juego salió el 7 de diciembre, solo pasaron 24 días de su lanzamiento y ya cuenta con 100.000 personas activas diarias. Fue un éxito en este año 2023, pero veremos lo que le depara el año 2024. En el puesto 9 tenemos a Rust, un juego de supervivencia solitario online con inmensa variedad de opciones de construcción y su PvP en primera persona muy desafiante y frenético. Su lanzamiento fue el 8 de febrero de 2018, aunque estuvo en acceso anticipado desde el 2013. Rust actualmente cuenta con 137.979 jugadores activos, manteniéndose firme a lo largo del tiempo. En el puesto número 8 no puede faltar GTA V. Sin dudas no hace falta presentar este juego, ya que es el segundo juego más vendido de la historia, con más de 190 millones de copias vendidas a lo largo del tiempo. Actualmente este juego cuenta con más de 201.000 personas activas diarias, manteniéndose a flote desde su lanzamiento en Steam el 14 de abril de 2015. Un momento, chop. En el puesto 7 tenemos a Apex Legends. Es un videojuego gratuito perteneciente a los géneros Battle Royale y Hero Shooters en primera persona, desarrollado por Respawn Entertainment y publicada por Electronic Arts. Este juego salió el 4 de noviembre de 2021 y supo mantenerse hasta la fecha con más de 329.000 personas activas diarias. En el puesto número 6 tenemos a Call of Duty. Es un juego de disparos en primera persona de estilo bélico, desarrollado por Infinity Ward. Este juego cuenta con 117.000 personas diarias, aunque su techo fue en noviembre de 2022, un mes después de su lanzamiento el 28 de octubre del 2022. En noviembre este juego contó con 488.897 jugadores. Hay que aclarar que Call of Duty tiene varios juegos del mismo estilo y suman más jugadores, por esto está en este puesto. En el puesto 5 tenemos a Lethal Company. Es un videojuego de supervivencia y de terror, desarrollado por Seekers. Se lanzó en acceso anticipado en octubre de 2023. Lethal Company ganó popularidad durante el mes de noviembre de 2023 en Steam, llegando como pico máximo a 239.000 jugadores. Actualmente posee 162.752 jugadores activos diarios. Se encuentra en este puesto por el poco tiempo que lleva en el mercado y lo fuerte que impactó, dándole más jugabilidad y la capacidad de agregarle mods. Nos vamos acercando al podio, pero en el puesto número 4 está Baldur's Gate 3. Lanzado el 3 de agosto de 2023, pero tuvo un Early Access el 6 de octubre del 2020. Este es un juego de rol desarrollado por Larian Studios. Este representa la tercera entrega principal de la serie Baldur's Gate, basada en el sistema de juego de rol de mesa Dungeons y Dragones. Llegó a su pico de jugadores en agosto de 2023 con la cantidad de 875.000 jugadores. Actualmente posee 211.264 jugadores activos. Entrando al podio de los 3 juegos más jugados en Steam en este 2023 está PUBG Battleground. El juego fue lanzado en el programa de acceso anticipados de Steam en marzo de 2017 y supo mantenerse a flote desde entonces con la friolera suma de 577.718 personas diarias. Me asombra muchísimo sabiendo que hay mucha competencia en los juegos Battle Royale, entre ellos el famoso Fortnite. Llegando al puesto número 2 tenemos al grande de Dota 2. Juego catalogado como MOBA en sus siglas Multiplayer Online Battle Arena. Y un dato curioso por si no lo sabías, Dota viene de Defense of the Ancients o Defensa de los Ancestros. Este 5 vs 5 consiste que mediante objetivos terminar destruyendo la estructura llamada Ancestro, o en otro juego el Nexo. Ya saben.
Volviendo al caso, Dota cuenta con la asombrosa suma de 722.869 jugadores, donde su pico máximo fue en marzo de 2016 con la tremenda suma de 1.291.328 personas. Sí, es asombroso. I think they'd be fine to fight here. Carl has used everything. T1, there's a huge RP from Cuckoo though, and the right click from 23 Savage just decimating LGD. Earthshaker buys second RP. Second RP. Por cierto, su lanzamiento fue el 9 de julio de 2013, aunque tuvo su acceso anticipado en julio de 2012. Y el juego con más horas jugadas de este 2023 es nada más y nada menos que Counter-Strike 2. No creo que haga falta presentarlo. Es un juego de disparos en primera persona desarrollado por Valve Corporation. El anterior juego, llamado CSGO, fue lanzado el pasado agosto de 2012. Sí, hace 12 años. Su evolución a CSGO fue el 27 de septiembre de 2023. El juego posee actualmente la comunidad Steam más activa, contando hasta con un mercado propio dentro y fuera del juego. Este posee 1.170.945 activos, donde su pico fue en mayo de 2023, con la increíble cantidad de 1.802.853 personas. Sí, una auténtica locura. Un dato curioso es que la saga Counter nació de un mod de Quake 2 llamado Autumn Cake 2. Los desarrolladores del mod se unieron a Valve ya que les habían propuesto adquirir los derechos del juego. Ellos fueron reclutados como programadores y diseñadores. La primera versión del juego salió el 8 de noviembre del 2000, hace 24 años. Por supuesto estamos hablando del Counter 1.6. Este fue bajo el nombre Half-Life Counter-Strike. No me quiero extender más, pero no quería terminar el video sin decir que los datos fueron sacados de Steam oficial. Igualmente podrán verlo en la descripción. También decir que yo no estaba muy de acuerdo, así que cambié de lugar algunos juegos, porque los datos no coincidían con su posición. Gracias por llegar hasta el final. Déjame tu comentario si nos faltó nombrar algún juego, aunque los datos fueron sacados de la página oficial. Y déjenme sus ideas para el siguiente video. Muchas gracias.